Jóvenes estudiantes, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les saluda el docente Ronaldo Cotero. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es la continuación de lo que ya estábamos hablando en la clase pasada, que es el gobierno de Alberto Fujimori, que va desde 1990 al año 2000. Este caso vamos a hablar la segunda parte del gobierno o de este gobierno. Hay que iniciar señalando, por ejemplo, jóvenes estudiantes de la Constitución Política de 1993 y hay que remontarnos a lo que ya habíamos comentado anteriormente. Recordarán ustedes cuando habíamos comentado y habíamos hablado en clase, justamente habíamos hecho referencia a que la Constitución del 93 se da como consecuencia del autogolpe de Estado que él va a promover y por presión de los organismos internacionales, él va a convocar a un CCD, a un Congreso democrático, a un Congreso Constituyente democrático. Entonces, ese va a ser básicamente el órgano quien va a encargarse de elaborar esta nueva constitución que va a estar vigente en diciembre de ese mismo año. Ahora, hay que tener en cuenta que la Constitución Política del 93 es también denominada como la Carta Magna, ley de leyes, base legal o la conocido también en algunos casos como ley principal. Ahora, hay que agregar a ello que la Constitución es básicamente la ley fundamental del Estado peruano. Esta carta se encarga de declarar los derechos más importantes de la persona, como por ejemplo, ¿no? El derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ¿no? Entonces también vemos, por ejemplo, el derecho a la educación, entre otros artículos que si vamos, si hacemos una cuenta, pues llevan 206 artículos, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalles, vamos a tomar algunas pautas para que ustedes puedan conocer de antemano cómo está dividido nuestra constitución política. Además, la constitución del 93 se encarga de señalar los deberes y u obligaciones de los ciudadanos. Esa es básicamente la conceptualización que podemos hacer de la Constitución del 93. Seguidamente debemos de hablar de la Constitución como un dato adicional, ¿no? Esta Constitución del 93 es la que sigue vigente hoy en día. Esta es la Constitución la que nosotros tenemos hasta el momento. Esta fue promulgada, como ya lo señalé anteriormente, pero les voy a dar la fecha, que es el 29 de diciembre de 1993. ¿Quién es el autor de la elaboración de esta constitución? Es el Congreso Constituyente Democrático, conocido como la CCD. El presidente de la República de aquella época, Alberto Fujimori. Hay que señalar que esta constitución consta de 6 títulos, ¿no? Y está dividido en 26 capítulos y tiene 206 artículos. Y también tiene 16 disposiciones finales y transitorias, ¿no? Pero, como les dije, no vamos a entrar a hablar de la Constitución, sino para que ustedes puedan tener como dato adicional a la clase del día de hoy. Posteriormente, también en el gobierno de Fujimori hubo una guerra interna. Recordarán ustedes a este personaje que están viendo en imágenes. Durante este gobierno, básicamente, van a ser capturados los principales líderes del MRTA, el Movimiento de Revolucionario Tupac Amaru, y del Partido Comunista Popular, que es Sendero Luminoso, que fueron básicamente desarticulados y derrotados, ¿no? Durante esta guerra, organismos como la DICONTE, el SIN y el GAME trabajaron básicamente eh, con la central de servicio de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Con la CIA, ¿no? ¿Para qué? Para poder desarticular toda esta
mafia, como podríamos llamarlo de esa forma. Por ejemplo, en la sierra, los campesinos fueron movilizados y protagonizaron durante duros combates, ¿no? Contra los senderistas. Ahora, para desmoralizar, capturar y eliminar extrajudicialmente a los senderistas responsables de diversos crímenes contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso también es una guerra interna que se va a dar justamente en pro de buscar una estabilidad social. Ahora, después de su captura y condena, Abimael Guzmán, jefe de los senderistas, básicamente va a firmar un acuerdo de paz y va a hacer un llamado a sus seguidores a deponer las armas. Obviamente, una facción dirigida por Óscar Ramírez Durán, conocido como el camarada Feliciano, no aceptó tal acuerdo y se va a refugiar justamente en las montañas selváticas hasta que fue capturado en 1999. Aunque aquí hay que dar un dato adicional, jóvenes estudiantes. Si bien es cierto, Sendero Luminoso fue desarticulado, pero vemos que hasta la actualidad existen todavía facciones que al día de hoy seguimos viendo. Y es justamente en el Braen, donde es una zona pues de alto conflicto, donde vamos a poder ver justamente estos hechos. Seguidamente, debemos tener en cuenta que durante el gobierno de Fujimori también se va a dar lo que se conoce como la guerra con Ecuador. A inicios de 1995, las fuerzas ecuatorianas invadieron el territorio peruano en la cuenca alta del Cenepa, estallando de esta manera una guerra no declarada que se va a suspender con la firma del Tratado de Itamaraty y terminó definitivamente con la firma del Acta de Brasilia, que va a ser llevada a cabo el 26 de octubre de 1998, con la cual se cerraron definitivamente los problemas limítrofes entre Perú y Ecuador. Como les he mencionado anteriormente en otras clases, Perú y Ecuador siempre han tenido este problema limítrofe y justamente en este caso fue también el motivo de esta pugna, por así decirlo. Una vez llegado a 1995, llegan las elecciones presidenciales. Hay que tener en cuenta que las elecciones generales del Perú se va a llevar a cabo el 5 de abril de 1995. Debemos tener en cuenta que van a participar, por ejemplo, Alberto Fujimori con su partido Cambio 90, Javier Pérez de Cuellar con UPP, Mercedes Cabanillas con el APRA, Alejandro Toledo con Perú Posible, Ricardo Belmont con Obras, Raúl Díaz Canseco con Acción Popular, entre otros aspirantes más que también postularon. Pero hay que tener en cuenta que Alberto Fujimori tenía una ventaja, que es que su gobierno había logrado desarticular al terrorismo, lo cual le llevó pues justamente a que tuviese una amplia mayoría en la población y un respaldo ocupando básicamente el 64,3% del total de votos. Esto va definitivamente pues a que su gobierno sea más estable, por así decirlo, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta durante su segundo gobierno de Alberto Fujimori del 95 al año 2000, sucedieron una serie de hechos que merecen la pena recordar. Como por ejemplo, que se van a crear el Ministerio de Promoción y de la Mujer y Desarrollo Humano, a lo que hoy en día conocemos como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además, se va a producir, por ejemplo, a empezar a tener un mejor funcionamiento la Defensoría del Pueblo, que hasta el día de hoy también sigue vigente. Como tercer hecho, también debemos tener en cuenta se va a producir la crisis de los rehenes, donde el movimiento revolucionario de Tupac Amaru toma la residencia del embajador de Japón en diciembre de 1996. Y posteriormente, al siguiente año, se va a producir la Operación Chavín de Huántar, en abril de 1997, y que lo vamos a explicar un poco más adelante. Ahora, básicamente se liberan los rehenes secuestrados en la residencia del embajador de Japón de 1998. Además, como otro dato, decaen las ganancias por exportación
de materias primas entre el 97 y el 98 que va a llevar a una crisis económica y va a traer como consecuencia una recesión y que lo vamos a estar explicando también un poco más adelante. Se va a firmar el Acta de Brasilia, que es básicamente la paz definitiva con el Ecuador en octubre de 1998. Se firma también el acta de ejecución del artículo 5 del Tratado de Lima de 1929, que garantiza los derechos portuarios peruanos en Arica, y esto se va a llevar a cabo en noviembre de 1999. Entonces, esos son los principales hechos, pero vamos a hablar solamente de algunos. Y uno de ellos fue justamente la crisis de los rehenes. Como ya les había mencionado en los acontecimientos, esto se va a llevar a cabo en 1996. Básicamente con el objetivo de negociar la liberación de los presos MRTistas en diciembre de 1996, un comando del MRTA dirigido por Néstor Serpa Cartolini, conocido como el camarada Evaristo, tomó la residencia del embajador japonés Morihisa Aoki. La crisis y las negociaciones básicamente duraron 4 meses, hasta que un comando militar denominado Chavín de Huántar va a lograr el rescate de los 71 de los 72 rehenes. Y esto se va a concretizar básicamente en abril de 1997, ¿no? Que es justamente lo que ya les mencionaba anteriormente. Este fue básicamente uno de los principales hechos también se le acuña al gobierno de Alberto Fujimori. Otro de los hechos, como ya les había mencionado, es la crisis económica, que es básicamente el inicio de la recesión. ¿Por qué hablamos de ello? Porque los sectores populares fueron los principales perjudicados por las medidas neoliberales del fujimorismo. Diversos organismos asistenciales controlados por el régimen trataban de paliar y maquillar la extrema pobreza que se incrementó en los 90. Las ganancias por exportación de las materias primas decaen debido a la crisis asiática en julio de 1997 y la crisis rusa en agosto de 1998. Eso va a conllevar a que la economía peruana fue afectada básicamente por las crisis internacionales y el Perú entre en recesión. Aquí en este cuadro podemos explicar de mejor forma. Esto es lo que viene a ser justamente cuando el Perú entra en recesión. Recordaremos que en 1990 el Perú estaba pues en su maximal, o en el momento más álgido. Luego posteriormente ha ido bajando, ¿no? Y luego va a tener una pequeña subida. Esto se va a dar entre el 97 al 99, donde vamos a ver que va a aumentar desde un 31 hasta un 35%. ¿No? Entonces, de alguna u otra forma, eso va a conllevar. Posteriormente hemos visto que el gobierno ha ido y ha mantenido justamente una estabilidad, una relativa estabilidad, ¿no? De entre 18 a 24, 21, ¿no? Entonces, eso es donde se ha mantenido básicamente el interés. Ahora, las varas que nosotros vemos aquí básicamente es las reservas. El Perú desde el año 92 básicamente lo que hace es ahorrar y es justamente lo que vemos hoy en día. Hoy en día tenemos justamente, gracias a los ahorros que hemos tenido en aquellos años, es que nosotros o el gobierno actual hace justamente lo que se conoce como eh, los bonos universales, los bonos familiares, los bonos yo me quedo en casa, infinidad de bonos que básicamente el Estado los sustenta porque durante todo ese año el Perú tuvo grandes ingresos y grandes reservas, ¿no? Que se le conoce como en millones de dólares. A eso es lo que se le conoce, jóvenes estudiantes, como también la reserva que hemos tenido, ¿no? Ahora, también hay que acuñar que durante el segundo gobierno de Fujimori va a haber un intento de perpetuación del régimen. Por ejemplo, la clientela política del Fujimorismo y los militares aliados al gobierno planificaron la perpetuación del poder del régimen,
en que empezaron a copar, por ejemplo, los órganos del Estado, incluyendo al Tribunal Constitucional, y con la llamada Ley de la Interpretación Auténtica lanzaron la candidatura de Fujimori, armando un grupo llamado Perú 2000, que se inscribió con 1 millón de firmas falsificadas. Y de esa forma se da lo que se conoce como las elecciones presidenciales del año 2000. Ahora, en la primera vuelta vemos que Alberto Fujimori no va a lograr obtener el porcentaje que la Constitución del 93 y del 79 también requerían, que es el 50% más uno. Entonces no obtiene. Entonces los dos primeros pasan a la segunda vuelta, ¿no? Entonces los dos segundos pasan básicamente a la vuelta. Cuando nosotros hablamos de la reelección de Alberto Fujimori, porque básicamente era por su campaña para su tercer gobierno, vemos que Fujimori va a utilizar métodos psicosociales controlando los principales medios de comunicación y los órganos electorales que en la práctica eran manejados por el asesor Montesinos. Todo lo planificó y se va a ejecutar inescrupulosamente, y era así casi un hecho la reelección de Fujimori. Sin embargo, la candidatura del economista Alejandro Toledo empezó a poner en peligro la reelección. Toledo y Fujimori pasaron a segunda vuelta. Sin embargo, Alejandro Toledo se retiró para no avalar el fraude, siendo así, por ejemplo, que los resultados van a ser de la siguiente forma: que Alberto Fujimori va a obtener justamente un 51.20% y Alejandro Toledo un 25.67%, porque Alejandro Toledo básicamente se retira de la contienda. Ahora, cuando hablamos de la caída de la dictadura de Alberto Fujimori, debemos tener en cuenta varios factores. Primero, es que se van a iniciar pues una serie de hechos como fraude, y eso va a provocar justamente a una marcha de los cuatro suyos. En el mes de julio del 2000, ¿no? Se produce la marcha de los cuatro suyos para protestar contra el autoritarismo de Fujimori y las elecciones fraudulentas, ¿no? Donde va a sobresalir la figura de Alejandro Toledo en la dirección del movimiento. Seguidamente se va a dar, por ejemplo, la difusión del Vladivideo, ¿no? Que gracias a la difusión de un Vladivideo donde se observa a Vladimiro Montesinos sobornando al congresista Alberto Conri, se logra acabar con el régimen fujimorista en el año 2000, poco después de haber iniciado su tercer gobierno. Luego de esto también se da, por ejemplo, la renuncia por fax de Alberto Fujimori. La corrupción se hace evidente y el aparato político entra en crisis. Ante la huida del Alberto Fujimori, quien renuncia al gobierno a través de un fax, el Congreso aprueba la vacancia de la presidencia por incapacidad moral, ¿no? Porque recordemos que Alberto Fujimori huye hacia Japón y desde allí renuncia a través de un fax. Y finalmente tenemos al nuevo gobierno transitorio, que va a ser asumido por el presidente del Congreso, Valentín Paniagua Corazao, y quien en el 2001 va a lanzar a elecciones nuevamente para que de alguna u otra forma se pudiese manifestar la población, y en este caso salió ganador Alejandro Toledo Manrique en ese año. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a reencontrar en la siguiente semana.